Muy buenas noches, bienvenidos todos a la Fragua de la Palabra. Este es un espacio que hemos creado personas que amamos la literatura, que nos dedicamos al oficio y que queremos compartir con personas a las que les gusta la lectura, la literatura o que también son creadores, porque realmente es este contacto con los colegas lo que nos nutre, lo que nos llena de ideas, de inspiración para trabajar. En la noche de hoy tenemos a Sonia Emilce García, que es escritora de literatura infantil, ¿verdad, Sonia? Básicamente, sí. Sí. Entonces el tema, aparte de la obra de Sonia y del trabajo que ella realiza, es precisamente ese. ¿Por qué escribir para un público infantil? ¿Qué diferencias existirán entre escribir para adultos, escribir para niños? Primero que todo, porque esta es la pregunta obligada para todos nuestros invitados, ¿quién es Sonia Emilce García? Bueno, yo soy una persona que desde siempre amó la literatura. Recuerdo muy pequeña a mi papá y a mi mamá leyendo la revista Selecciones, compartiendo acerca de varios libros. Se leía la Biblia, mi papá nos leía la Biblia, nos contaba historias muy lindas. Era uno de esos narradores. Entonces, siempre ha estado la palabra desde lo escrito o desde lo oral a nivel familiar. Y a mí eso me encanta. Es como un murmullo que te llega y te envuelve, te hace soñar con nuevos mundos, crear fantasía. Y pienso que la fantasía es algo recurrente en el ser humano, que es como ese bálsamo que nos permite soñar con otras cosas, creer que hay mundos mejores, momentos que nos pueden propiciar mucha alegría. Entonces, yo soy una soñadora. Cuéntanos, Sonia, ¿cómo nació tu primer libro? ¿Cómo surgió ese trabajo? El primero es Bueno, El Zoocielo, ¿verdad? sí, el primero es El Zoocielo. Te cuento que nació en el 2011 a raíz de la muerte de mi papá. En ese entonces estaba en dos talleres de literatura en la Biblioteca Pública Piloto con el profesor Jairo Morales y en la Universidad de Antioquia con el profesor Luis Fernando Macías. Y también tuve la oportunidad de estar con Memo Ángel. Este cuento del Zoocielo tiene una historia muy linda, porque en dos talleres no fue aceptado. Y Memo Ángel me decía, ese es tu territorio, avanza con él. Y te digo que el Zoocielo ha sido uno de esos libros que uno suelta y abre camino. Le ha gustado mucho a los niños, me ha traído posibilidades de crear nuevos. A raíz del Zoocielo aparece el cuento Corazón Valiente, que es patrocinado por el municipio de Envigado, la Universidad CES y la Secretaría de Medio Ambiente de Envigado. Entonces, algo a lo que no se apostaba nos sorprendió. El Zoocielo tiene como, me corriges si no estoy siendo exacta, protagonista a un niño o niña con necesidades especiales, ¿verdad? ¿O no es ese? No, No, el ya. Zoocielo, el Zoocielo es un cuento donde San Pedro es el personaje principal. Eh, y sucede que al cielo llegan como los animales con San Francisco de Asís. Era como la pregunta, bueno, cuando muere San Francisco de Asís, que era el patrono de los animales, ¿qué pasa con estos animalitos que lo seguían y lo acompañaban? Entonces surge ese cuento y fue como un bálsamo para superar el duelo de la muerte de mi papá, porque todo él seguía San Francisco de Asís, hablaba de esas historias. Y hay un tercer cuento que es donde mi papá es uno de los personajes. El al que tú te refieres es un regalo inusual. Son dos niños que llegan al cielo y los recibe San Pedro. Ya.
Entonces, la idea te surge como de reflexionar o de pensar que tu papá al morir pudo haber ido al cielo y cómo él tenía como esa devoción por San Francisco. Entonces, de ahí te surgió la idea del libro. Sí, sí, y ya en este momento va para el tercer Tercera libro edición. de la saga. Te voy a mostrar, aquí los tengo. Este es el Cielo, es muy especial porque yo hice las ilustraciones. Entonces es un San Pedro bonachón, que se ríe, que se jala la barba, a él se le filtran los animalitos en el cielo, pueden ver las ilustraciones a San Francisco de Asís, y Sí. termina con una oración, la que rezamos en las noches con los niños, pidiendo como esa protección. Sonia, ¿y por qué, de dónde surgió el deseo de escribir para el público infantil? Es como una necesidad desde mi infancia. Escribir lo que me hubiera gustado que me leyeran, escribir de esa parte tan linda que dan los sueños y la fantasía, crear, como te decía ahora, mundos nuevos y espacios que le permitan al niño saber que hay momentos mejores, porque la infancia no siempre es feliz, la infancia no siempre es ese camino bello que nos quitan los libros, pero en los libros encontramos puertas que nos muestran otros caminos. Sonia, y ya nos hablaste pues de que desde niña tenías como ese amor por la literatura, que en la casa se fomentó la lectura, pero ¿en qué momento dices tú definitivamente pues ya con el tiempo que llevo en el taller, ya con las cositas, ya me voy a lanzar a ser escritora? O sea, ¿en qué momento surge como esa decisión de dedicarte a la escritura? En el 2011. Empecé los talleres en el año 2009 y en el 2011 sentí ya como la fuerza, como esa capacidad de decir, bueno, ya sí puedo escribir. Y hay algo muy lindo, que ser escritor es cuando te leen, realmente es el momento como que te reafirma. Y con estos libros que he sacado, el acompañamiento que he tenido ha sido mucho y me da como esa inspiración para seguir adelante, ir a las escuelas, compartir con los niños. Es un momento mágico, realmente es extraordinario. Sí. Em, Hasta ahora entonces llevas escritos 3 libros, ¿cierto? Sí, Nos hablas un poquito del último. el último es este, Corazón Valiente, Ujú. que es un libro para colorear. Este libro, en él buscamos como trabajar los animalitos endémicos de Envigado. Envigado tiene una reserva ecológica divina que es en el Salado. Para hacer este cuento estuvimos mirando todo ese espacio. Hay un ave que se llama el cacique Candela. El cacique Candela es el narrador de este cuento. Él es el que tiene como la capacidad de ver lo que sucede y hacemos un trabajo muy especial de sensibilización frente a lo que es la pólvora. Y es Mm, la alborada, este ay, cuento se da sí. en la alborada y queremos mostrarle a los niños y a la gente lo que sucede con esos estallidos de pólvora y que de una u otra forma están haciendo mucho daño a la naturaleza, a los animalitos. Entonces en ese momento nace el tigrillo lanudo, que lo han visto en el corredor que tiene Envigado entre esa zona del Salado y arriba por Las Palmas, que es un bosque precioso. Han tenido avistamientos de él. Entonces, viendo esas filmaciones de ese tigrillo lanudo, surgió la idea de, ¿y qué tal si del susto al tigrillo lanudo se le escapan las manchas? Entonces ahí empezó como toda esa historia tan linda y entre todos los animales buscando devolverle las manchas hasta que lo logra un niño que con su
dedo índice con su huella dactilar le devuelve las manchas. Qué Y bonito. hay un problema muy lindo, porque el árbol sabio le dice, pero solamente le puedes dar una sola manchita. Necesitas de más personas, de más niños, que coloquen su dedo, su huella dactilar en el tigrillo lanudo. Y empieza esa búsqueda de concientizar. Ha sido un cuento hermoso. He estado en la Casa Museo de otra parte, trabajando con niños, haciendo la lectura de ese cuento. Y te digo que es hermoso, oiga, llegar a los niños. Yo tengo esa vocación de maestra y estar con los niños para mí es un encanto, y verles esa sensibilidad que tienen frente a la naturaleza, frente a la vida, gratifica, llena de verdad. Entonces se convirtió, el tema de los animales se convirtió como en un tema recurrente en tu obra. Empezaste como a explorar más por ahí. Y de pronto tocas un punto que es como importante y es el asunto lúdico, que siempre en la literatura infantil, o no siempre, pero sí muchas veces surge el juego, el involucrar otros sentidos también, ¿cierto? Sí, sí. Toda esa parte está como de mi parte pedagógica. Yo soy licenciada en educación especial de la Universidad de Antioquia. Trabajé muchos años con niños con necesidades educativas especiales. De ahí surge el personaje del que te estaba hablando, que es Maú. Maú es una niña con síndrome de Down. Nació, el primer cuento de Maú nació en el 2012. Entonces está cumpliendo, nació en octubre, está que cumple añitos, y es un personaje entrañable. De ella tengo 20 cuentos. Lo han publicado en Palabras Rodantes, en la revista virtual Gotas de Tinta, la Universidad de Antioquia en las antologías y en Relata, que yo hago parte del taller de Relata en Comedal. También han publicado cuentos de Mao. Entonces es un personaje que te digo entrañable. Sonia, si una persona se te acerca y te dice, tengo unos cuentos infantiles, tengo una idea, me gustaría escribir, ¿qué consejo le darías? ¿Cómo orientarías a una persona que se inicia y que de pronto está un poco perdida, un poco sin saber cómo llevar un proceso desde una idea hasta ya un libro en concreto? Bueno, esa pregunta en esta cuarentena es como muy efectiva. Tengo una vecina que está en ese proceso y ha hecho maravillas. Yo pienso que cuando uno ya busca una asesoría, la idea está madurita, ya hay como un trasegar. Ella llegó y se hace más un acompañamiento, de escuchar lo que lleva, de darle dos, tres ideas, porque como te digo, el que llega a buscar ayuda ya tiene el 90% listo. O sea, a veces uno necesita como la palmadita en la espalda, y ese sí se puede, y ánimo que lo vas a lograr. Eh, el que quiere escribir o el que tiene ese deseo por la literatura, afortunadamente ahora hay muchos talleres, hay muchos recursos, y tener grupo donde leer, con quien compartir, a mí me parece esencial. Es muy, nutre mucho ese quehacer. Y realmente uno como escritor necesita quien lo lea, digamos, críticamente. Claro, Porque, es fundamental. cierto, la mamá, el esposo siempre le van a decir a uno Todo que es tan hermoso, lindo. todo es hermoso. Claro que yo saturé a los míos, te cuento hoy. Al principio me corría, yo llegaba, tengo este cuento, y todo el mundo salía corriendo. Encontrar el taller para mí ha sido un espacio invaluable. Y continuamos, el taller de Comedal continúa con cuarentena y todo, nos reunimos en forma virtual todos los jueves de 5 a 8 de la noche, y te digo que ese es una de los momentos más gratificantes,
en el proceso de escritura. Sí. ¿Qué le dirías también a una persona que se desanima con la crítica? Porque también ocurre que hay personas que tienen mucho deseo de escribir, tienen una idea, acuden al taller y cuando reciben de pronto una crítica negativa de su obra o de pronto una palabra muy dura del profesor, porque a veces hay profesores muy fuertes para decir Lo las sabemos. cosas, Eh, tratan como de tirar la toalla. ¿Qué le dirías a una persona que está en esa situación? en este momento recuerdo el libro Cartas a un joven poeta. Le Eh, recomendaría que leyera de Rey. ¿El de Vargas Yo le Llosa o el recomendaría, de Rique? yo le recomendaría que leyeran Cartas a un joven poeta. Ahí encuentran si realmente tienen madera para esto, porque no le gustamos a todo el mundo hoy. El trabajo de la literatura es de gustos y uno tiene su público y no todos están. Y aguantar la crítica es una de las fortalezas que debe tener cualquier ser humano, o sea, no solo el escritor, sino cualquier ser humano, porque la crítica es una constante que muchas veces nos sirve para crecer, o sea, es como la piedrita en el camino que nos lleva a tomar distancia, a hacer un alto y a reflexionar. Entonces, no Ya mejora. siempre se ubica desde el lado, sí, claro, no siempre se ubica desde el lado negativo. Pienso que hay que tener madera para enfrentar esos momentos.